Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Internacional. Reestructuración del mercado de la energía. El informe de la última edición del World Energy Outlook que ha publicado la Agencia Internacional de la Energía señala que el conflicto en Ucrania ha desencadenado una reordenación sin precedentes en el sector de la energía. La contienda ha provocado un drástico encarecimiento de todos los tipos de combustibles fósiles. Además del aumento de la cotización del petróleo, los precios del gas y del carbón alcanzaron máximos históricos en el último año. Según la agencia, este shock podría provocar que más de 75 millones de personas en el mundo no puedan pagar los servicios de electricidad en los próximos meses. En el lado positivo, la crisis energética está incentivando el despliegue de renovables y, según las últimas previsiones, la inversión en energía limpia podría superar los 2 trillones de dólares al año en 2030. En consecuencia, se estima que la demanda de los distintos tipos de combustibles fósiles alcanzará su techo a lo largo de esta década. Gracias a ello, las emisiones de CO2 a nivel mundial comenzarán a descender a partir de 2026, varios años antes de lo previsto. El informe destaca también que no hay evidencias sólidas que demuestren que las políticas climáticas y el compromiso con la neutralidad de carbono estén aumentando los precios de la energía. Los estudios indican una fuerte correlación entre el despliegue de renovables y el abaratamiento de la electricidad. Por último, cabe destacar la notable pérdida de influencia de Rusia en el mercado energético mundial. La agencia considera extremadamente difícil que Moscú recupere los niveles de exportación de combustibles fósiles registrados antes de la invasión y no descarta que la cuota de mercado de Rusia en el sector de los hidrocarburos descienda al 13% en 2030, lo que supone casi la mitad con respecto a 2021. Este espacio será ocupado principalmente por los países de Oriente Medio y por Estados Unidos. Latinoamérica. Argentina. Acuerdo con el Club de París. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el pasado 28 de octubre que el gobierno ha alcanzado un acuerdo para reestructurar los cerca de 2.000 millones de dólares que Argentina adeuda al Club de París, lo que ayudará a consolidar la credibilidad del país. Se reestructura, por tanto, el 100% de los importes totales de principal e intereses vencidos y no pagados a 30 de mayo de 2022. El acuerdo extiende el pago en 13 cuotas semestrales que empezarán este año y acabarán en septiembre de 2028. Además, se reduce el tipo de interés a pagar desde el 9% actual al 3,9% en las 3 primeras cuotas y posteriormente sube paulatinamente al 4,5%. Se ha pactado que Argentina devuelva el 40% del capital en los próximos 2 años, coincidiendo con la expiración del programa con el Fondo Monetario Internacional. De haberse mantenido las condiciones del acuerdo de refinanciación de 2014, se tendría que haber devuelto el 58% del capital en el mismo plazo. Para el éxito de estas negociaciones, ha sido clave la aprobación de la segunda revisión del programa vigente con el FMI, que formalmente se concretó el pasado 7 de octubre. Para el Club de París, era una condición de base y no escrita para evaluar el desempeño y las políticas de cara a la refinanciación de la deuda, cuyos principales acreedores en dicho foro son Alemania, Japón, Países Bajos, España, Italia y Estados Unidos. Brasil. La izquierda vuelve al poder. Lula da Silva se ha impuesto por una diferencia mínima en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de octubre. Con el 100% de los votos escrutados, el líder del Partido de los Trabajadores obtuvo el 50,9% frente al 49,1% de Jair Bolsonaro, que se convierte así en el primer presidente en no lograr la reelección. Lo ajustado del resultado evidencia la extrema polarización del electorado, que debía elegir entre 2 modelos antagónicos. Durante la jornada electoral, la Policía Federal de Tráfico realizó al menos 560 intervenciones en diversas carreteras del país, a pesar de que las autoridades electorales habían prohibido cualquier operación policial que pudiese afectar el transporte público de los electores. La campaña de Lula ha denunciado que dichas retenciones se produjeron sobre todo en el noreste del país.
el mayor bastión electoral de la izquierda. Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior Electoral ha explicado que estas retenciones pudieron retrasar la llegada de los electores, pero no impidió que ejercieran su voto. Estas han sido las elecciones con mayor participación de la historia del país, con cerca de un 80%, lo que supone un total de 124 millones de votos. Tras conocer su victoria, Lula se ha comprometido a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente y ha ofrecido unidad, reiterando que no existen dos Brasiles, sino un único país. Entre sus principales objetivos, ha destacado acabar con el hambre, fortalecer la lucha contra la violencia machista y hacer frente al racismo y a la discriminación. En un claro giro con respecto a su antecesor, ha destacado que Brasil retomará su protagonismo en la lucha contra la crisis climática, con una clara alusión a la protección de la Amazonia. En un primer momento, Bolsonaro ha evitado comparecer en público, ni tan siquiera para dar las gracias a los 58 millones de simpatizantes que le han dado su apoyo. Tampoco se ha manifestado a través de las redes sociales, ni ha llamado a Lula da Silva para reconocer la derrota. Figuras importantes del bolsonarismo sí que han reconocido la victoria de Lula, entre ellos los magistrados del Tribunal Supremo, el titular de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, y el del Senado, Rodrigo Pacheco. La próxima legislatura será compleja en términos de gobernabilidad. A la elevada fragmentación del Parlamento se suma que Lula se enfrenta a un legislativo con un predominio de partidos de derecha, donde el Partido Social Liberal de Bolsonaro cuenta con la mayor representación. Esto va a dificultar la aplicación de reformas muy necesarias y podría penalizar la confianza empresarial y la inversión, exacerbando la desaceleración económica. Nicaragua y Estados Unidos. Sanciones al oro. Estados Unidos ha sancionado a la industria aurífera de Nicaragua como forma de aumentar la presión sobre el mandatario Daniel Ortega. El objetivo de la medida es la Dirección General de Minas, pues consideran que es una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el Estado, que permite al mandatario llenar sus bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder. El oro se convirtió en 2020 en el principal producto de exportación de Nicaragua, tras superar a la carne y el café. Las ventas ascendieron el año pasado a 867,6 millones de dólares, principalmente a Estados Unidos, con lo que esta medida podría privar al gobierno de Ortega de una de sus principales fuentes de financiación. Este sector puede ser el primero de una larga lista, dado que Washington ha dejado la puerta abierta a extender estas medidas a otras industrias. La nueva orden ejecutiva autoriza restringir las inversiones en algunos sectores de la economía nicaragüense para evitar que Estados Unidos contribuya a las arcas del régimen corrupto. La orden de Biden aumentará la presión sobre Managua y puede también exacerbar el sufrimiento de los ciudadanos al agravar las penurias económicas del país centroamericano, lo que acabaría provocando más emigración. En lo que va de año, el número de nicaragüenses que han tratado de cruzar la frontera de Estados Unidos prácticamente se ha triplicado con respecto a la cifra del conjunto del año pasado. Asia. China. La persistencia del COVID plantea serios riesgos para el crecimiento. Los casos de COVID en la China continental alcanzaron los 2.898 el domingo 30 de octubre, superando los 2.000 por segundo día consecutivo. Esto genera más controversia en torno a la política de cero COVID, que está frenando la economía y exasperando a los ciudadanos. La situación puede provocar que los estímulos fiscales y monetarios sean ineficaces, y se teme incluso que el PIB crezca por debajo del 3% este año. A falta de una revisión de la política sanitaria, las autoridades locales de todo el país no escatiman esfuerzos para acabar con los brotes esporádicos de COVID-19 a medida que se acerca el invierno, cerrando rápidamente los locales y aplicando confinamientos temporales a millones de personas. A lo largo de la semana pasada, las autoridades en Datong, Nanjing, Xi'an, Shenzhou y Wuhan se vieron forzadas a confinar algunos barrios ante el aumento de los casos. Por su parte, las autoridades de Macao han vuelto a imponer duras restricciones, incluido el cierre de un importante casino durante el fin de semana tras detectarse un puñado de casos. Curiosamente, las medidas coinciden con la reciente flexibilización de las normas de visado
para los visitantes del mayor centro de juego del mundo. Semana negra en Asia. Esta semana en Corea del Sur, Filipinas y la India se han producido 3 sucesos que culminaron con cientos de muertos. En Corea del Sur, las festividades de Halloween en las calles de Seúl terminaron con al menos 154 muertos debido al exceso de personas que acudieron al evento y a la falta de previsión de las autoridades. En la India se derrumbó un puente el pasado 30 de octubre en el estado de Gujarat, provocando la muerte de al menos 132 personas. El puente, cuya construcción databa de la época colonial, se había reabierto la semana anterior al tránsito tras estar varios meses en reparación, pero no contaba todavía con los permisos pertinentes. Por último, en Filipinas se han contabilizado al menos 98 muertos a causa de las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Nalgae, que golpeó con fuerza la isla de Mindanao el pasado 28 de octubre. El número de muertos seguramente crecerá en los próximos días, ya que 63 personas permanecen desaparecidas. Si bien este tipo de tragedias no son siempre achacables a las autoridades, las consecuencias políticas por los errores en la prevención y la gestión de estas pueden ser críticas. Japón. Plan de estímulo fiscal. El gobierno japonés anunció el pasado día 28 de octubre un nuevo plan de gasto de 29,1 millones de yenes, lo que equivale a 197 millones de dólares, para aliviar el impacto en los consumidores de la subida de los precios de las materias primas y la caída del yen. El primer ministro Fumio Kishida dio a conocer las medidas de estímulo, que incluyen subsidios a la electricidad y el gas para los hogares y cupones para mujeres embarazadas. Kishida espera que el paquete de gastos, que disminuirá los costes energéticos de los hogares, reduzca la tasa de inflación de los consumidores en más de un 1,2%. El anuncio llegaba horas después de que el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, descartara una subida anticipada de los tipos de interés para frenar la caída del yen. La tasa de inflación japonesa, del 3% de septiembre, es mucho más baja que la registrada en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, existía una fuerte presión sobre Kishida para que tomase medidas frente al aumento del coste de la vida, debido a la fuerte caída de sus índices de aprobación pública. Europa del Este CEI. Kazajistán. Subida de tipos. El Banco Central de Kazajistán ha elevado los tipos hasta el 16% para intentar atajar la inflación interanual, que se encuentra cerca del 20%. El objetivo de la autoridad monetaria es que los precios retornen a una senda descendente para el próximo año, pese a que aún se mantendrán por encima del objetivo del Banco Central, rondando el 6%. El país centroasiático es uno de los más vulnerables a las consecuencias de la guerra de Ucrania, dada su elevada exposición a la economía rusa. Kazajistán ha experimentado una ligera desaceleración en su crecimiento en el tercer trimestre, hasta situarse en el 2,8% frente al 3,3% que registró en el periodo anterior. El alza de los tipos de interés va a penalizar la actividad económica al encarecer el acceso al crédito a las empresas. Además, el incremento continuado de los precios está teniendo un enorme impacto sobre la renta de las familias, perjudicando más si cabe las condiciones de vida del país. Conviene recordar que Kazajistán experimentó un preocupante episodio de protestas a comienzos de año que se desataron como consecuencia del incremento del coste de la vida, un problema que el presidente Tokayev prometió resolver al consolidar su posición al frente del país. Norte de África, Oriente Medio. Marruecos y Nigeria, acuerdo energético. Hace unas semanas, Marruecos, Nigeria y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental firmaron un memorando de entendimiento para la construcción del que sería el mayor gasoducto del mundo después del que atraviesa China de este a oeste. El denominado NMGP conectaría los yacimientos situados en la isla Bras de Nigeria con Marruecos a través de una tubería de 5.600 kilómetros que bordearía la costa occidental del continente africano, un megaproyecto valorado en 25.000 millones de dólares. El diseño actual contempla que este proyecto enlace con el gasoducto Magreb que conecta España con Marruecos. Desde la perspectiva nigeriana,
el ambicioso proyecto permitiría incrementar sus exportaciones de gas a los países de la región situados en la costa y, lo que es más relevante, aumentaría su cuota en el mercado europeo. Para Rabat, este proyecto permitiría asegurarse una fuente de hidrocarburos estables y a un precio más competitivo en comparación con el gas natural licuado. Además, la infraestructura reforzaría su posición como puente entre el continente africano y Europa. No obstante, el desarrollo del gasoducto se antoja muy complejo por los retos tecnológicos y económicos que entraña un proyecto de tal magnitud, y la coordinación entre los 16 países por los que transcurriría el tubo podría constituir un desafío incluso mayor. Egipto. Acuerdo con el FMI. El gobierno de Egipto anunció el pasado 27 de octubre la firma de un acuerdo del tipo Extended Fund Facility con el Fondo Monetario Internacional, con una duración de 46 meses y que comporta financiación por valor de 3.000 millones de dólares. El FMI estima que el cumplimiento del programa podría facilitar además la obtención de 5.000 millones de dólares de financiación procedentes de otras entidades multilaterales y de las principales economías de la región. Además del acuerdo, el Cairo está negociando con el FMI la obtención de 1.000 millones de dólares adicionales mediante el llamado Recovery and Resilience Facility, un instrumento destinado a reforzar la solvencia externa de las economías en desarrollo. El acuerdo con el fondo contribuirá a estabilizar la economía y a corregir los principales desequilibrios. El anuncio se produjo poco después de que las autoridades egipcias cumplieran con una de las recomendaciones del FMI, que es la flexibilización del tipo de cambio. En efecto, el Banco Central del país norteafricano ha señalado que la oferta y la demanda determinarán a partir de ahora el valor de la lira egipcia en el cruce con el resto de monedas. La apertura del sistema cambiario ha conducido a una depreciación de la moneda local de más del 15%. Además, la institución monetaria aumentó en 200 puntos básicos los tipos de interés oficiales con el objetivo de frenar las presiones inflacionistas. También ha señalado que a partir de diciembre comenzará a eliminar gradualmente la obligación de utilizar cartas de crédito para el pago de las importaciones, una normativa que está lastrando el correcto funcionamiento de los intercambios comerciales. África subsahariana. República Democrática del Congo y Ruanda. Expulsión del embajador. Las autoridades congoleñas han expulsado al embajador ruandés en Kinshasa, lo que supone un paso más en la escalada de tensión entre ambos países. La República Congoleña acusa a Ruanda de apoyar a los rebeldes del grupo Movimiento 23 de Marzo, formado mayoritariamente por tutsis. El M23, como se conoce a la agrupación, llevaba 10 años sin actividad, pero el pasado noviembre comenzó una ofensiva en el este del Congo. Esta región está fuera de control de las autoridades centrales y en ella operan numerosos grupos armados. Ruanda defiende que las acusaciones del Congo son falsas y que solo trata de ocultar sus limitaciones en materia de seguridad. Las relaciones entre los dos vecinos están empeorando de forma preocupante, a pesar de los intentos de mediación de otros países como Angola. Somalia. Guerra sin cuartel contra el yihadismo. Un atentado con coches bomba ha dejado más de 100 muertos y 300 heridos en Mogadiscio, uno de los ataques más sangrientos en años. La autoría ha sido reclamada por Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda. En los últimos meses se ha producido un repunte de las acciones violentas a manos de este grupo yihadista. El gobierno somalí ha anunciado que tomará nuevas medidas para proteger a la población del terrorismo. El presidente de Somalia, que accedió al cargo en mayo, ha prometido una guerra sin cuartel contra los yihadistas, para lo que ya cuenta con apoyo internacional. Así, el pasado 1 de octubre, un bombardeo con drones del ejército estadounidense acabó con la vida de uno de los líderes de Al-Shabaab, Abdullahi Yar, asestando un duro golpe al grupo terrorista. Chad. Represión violenta. Al menos 50 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas en las protestas antigubernamentales que estallaron la semana pasada en Chad. Como se recordará, al frente del país se encuentra una junta militar liderada por el hijo del antiguo presidente Idriss Déby, que murió en el puesto,
en abril del pasado año. Los manifestantes reclamaban el fin del gobierno provisional y la celebración inmediata de elecciones, inicialmente programadas para 2024. El presidente interino Mahamat Debi ha denunciado que las manifestaciones constituían una insurrección que contaba con el apoyo de poderes extranjeros y que tenían un claro deseo de generar una guerra civil. La violencia con la que las fuerzas de seguridad respondieron a las inicialmente pacíficas protestas ha sido condenada por la Unión Europea y la Unión Africana. Guinea-Conakry, acuerdo estabilizador. El presidente de la Junta Militar de Guinea, Mamadi Doumbouya, ha anunciado que celebrará elecciones en enero de 2025. Tras un año de negociaciones, el gobierno provisional ha conseguido llegar a un acuerdo con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, por el que se establece un periodo de transición de 2 años a contar desde principios de 2023. El coronel Doumbouya, además, ha reiterado que ni él ni ningún otro miembro de la Junta se va a presentar a los comicios. En septiembre del pasado año, Doumbouya lideró el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, que llevaba más de 10 años en el poder. Condé resultó elegido por las urnas en 3 ocasiones consecutivas, pese a que la Constitución guineana solo permite 2 mandatos presidenciales seguidos. Se espera que el nuevo acuerdo traiga paz a las calles de Conakry, tras años de continuas protestas antigubernamentales, primero contra Condé y luego contra la Junta Militar. El pacto supone, además, una victoria para la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y da esperanzas de estabilidad política a la región, que en el último año ha estado asolada por múltiples golpes militares. OCDE. Unión Europea. Nueva subida de tipos. El Banco Central Europeo ha vuelto a elevar los tipos de interés en 75 puntos básicos, la tercera subida consecutiva en lo que va de año. De esta forma, el tipo de interés del euro se sitúa en el 2%, el nivel más elevado desde el año 2009. Esta decisión refleja el compromiso de Frankfurt en la lucha contra la inflación, a pesar del empeoramiento de las perspectivas económicas en la zona euro. Y es que la autoridad monetaria se encuentra en una encrucijada, ya que si no actúa frente a una inflación desbocada, pondría en peligro su propia credibilidad y al mismo tiempo el aumento del precio del dinero penaliza enormemente la demanda y con ello la recuperación económica. Probablemente sea la última subida que aplica de esta magnitud, aunque se espera que en la última reunión de este año y en 2023 el Banco Central mantenga el tono restrictivo de la política monetaria, condicionado lógicamente a cómo evolucione la inflación. El euro se ha apreciado tras el anuncio de Frankfurt y ha recuperado por el momento la paridad frente al dólar, lo que beneficiará a las importaciones energéticas, denominadas en el billete verde. Se estima que la eurozona apenas ha crecido un 0,7% en el tercer trimestre del año, pero el consenso apunta a una recesión leve en los siguientes 3 trimestres como consecuencia de la crisis energética y del incremento del precio de los alimentos. Alemania. El capital chino llega a Hamburgo. Berlín ha autorizado la adquisición de una terminal de contenedores del puerto de Hamburgo por parte de la naviera china COSCO. Se trata de una decisión que ha dividido al gobierno del canciller Scholz, el único que la respaldaba, frente a la oposición de verdes y liberales, que son sus socios de gobierno. La empresa de capital chino controlará un 25% de la terminal en lugar del 35% que se había pactado inicialmente. Esto evitará que Pekín cuente con una participación que le permitiría influir en la toma de decisiones estratégicas. No obstante, la operación se ha producido en un momento extremadamente delicado para China y Berlín, ya que sus relaciones están muy deterioradas tras el estallido de la guerra en Ucrania. Se trata de un nuevo avance chino en su objetivo de control de las infraestructuras estratégicas europeas. Hasta el momento, las 2 principales empresas estatales chinas, COSCA y China Merchant Ports, cuentan con participaciones en 14 puertos de todo el continente, entre los que se encuentran los de Bilbao y Valencia. Hasta aquí las claves de la semana. Un informe de actualidad internacional elaborado por CESTE.